Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque hoy tenemos otra vez con nosotros a la hermana Estefanía Acosta. Buenas tardes, hermana, ¿cómo estás? Buenas tardes, César. Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar nuevamente en tu canal. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, porque realmente siempre que vienes pues es una alegría para todos. Hace 3 meses hicimos un vídeo muy importante que se llamaba ¿Por qué y para qué Benedicto XVI sigue siendo el Papa verdadero? Y es un vídeo que os gustó muchísimo, hermanos, y pienso que realmente pues es una ayuda, ¿no? Para todos los que estamos un poco viviendo este momento de verdadera zozobra y de algún modo turbación, para mirar este momento presente con la misma esperanza con la que la Santísima Virgen vivió la pasión de Cristo y posiblemente también San Juan Evangelista. En fin, hermana, vamos a presentar tu libro. Acaba de escribir un libro la hermana que se llama Benedicto XVI, Papa, abro comillas, emérito, cierro comillas, cierro interrogante, Papa emérito, Benedicto XVI, ¿cómo es eso, no? Un estudio que es como una recopilación, de hecho es una recopilación más una ampliación, cosas propias que ha hecho Estefanía, sobre una investigación canónica de por qué, de forma irrefutable, de forma demostrada completamente, derecho canónico en mano, el Papa reinante desde el año 2005, 19 de abril, es Benedicto XVI. Y lo sigue siendo de un modo, como dijo él el 27 de febrero, nuevo. En fin, hermana, ¿qué nos quieres comentar? ¿Cómo te sientes tras la publicación de este libro que ha sido publicado ya en portugués, en inglés y ahora también en castellano? Bueno, en primer lugar, feliz, agradecida en primer lugar con Dios por esta oportunidad tan grande, también con las personas que como tú y como tantos otros que conocemos han abierto el camino para públicamente debatir este tema tan importante para la vida de la Iglesia. Agradecida también con los colaboradores en este trabajo. De hecho, mencionabas ahorita las traducciones que se hicieron gracias a la ayuda en el caso de la traducción al portugués se hizo gracias a la ayuda de un brasileño. Y en el caso de la traducción al inglés se hizo gracias a la ayuda de un miembro de una comunidad a la cual pertenecí hasta hace poco. Entonces estoy agradecidísima, muy contenta porque como tú decías, el libro se ha vendido un montón, ha llegado a muchos países. Te cuento que hasta en Japón ya lo han comprado, o sea, Vamos, México, vamos. Japón, México, Alemania, Reino Unido, España, Italia, ha sido increíble, muy contenta. Y bueno, pues el libro, como tú lo decías, es una demostración de por qué Benedicto sigue siendo papa. De hecho, parte de una intuición de qué es esto de mérito, de un título pues algo extraño, junto con otros elementos extraños que ya hemos mencionado mucho, que rodean la figura de Benedicto XVI, las vestiduras, el nombre Benedicto, las siglas PP, etcétera. Entonces se trataba de profundizar en estos elementos extraños, ver qué había tras ellos y en últimas verificar cuál es el verdadero estatus desde el punto de vista jurídico canónico de Benedicto XVI en la Iglesia. Esa es, digamos, la esencia del libro. Sí, sí, de hecho, por ahí iba a versar la primera pregunta. Por cierto, hermanos, tenéis evidentemente en la descripción del vídeo el enlace a Amazon, tanto .com y supongo, no lo sé, no lo hemos hablado, .es también para poderlo adquirir en la península ibérica, en España. ¿No es así, Estefanía? Hemos creado un link universal. Yo te lo puedo compartir para que ahí puedan acceder Ah, fácilmente tanto a la perfecto. versión física como electrónica, porque están ambos formatos. Perfecto, pues nada, lo tenéis en la descripción, hermanos. Creo que es un libro que no solamente hay que leer, sino que además hay que regalar con todo el amor de Dios a los párrocos, a los sacerdotes, porque estoy seguro de que va a ser consuelo para ellos, porque la verdad siempre consuela. Y este libro hace que el alma descanse en la verdad. Entonces, bueno, pues para todos aquellos católicos comprometidos que conozcáis, oye, mirad lo que se ha publicado.
¿no? A lo largo de este programa pues vamos a hablar un poco como de algunos temas tabús que hay hoy en día. Y uno es, oye, el Papa es el Papa y no se hable más, ¿no? Además eso los hispanos lo tenemos muy metido en la sangre, ¿no? Y claro, pues es precisamente por esa razón por la cual los hispanos que sabemos que el Papa es Benedicto también somos eh, realmente incisivos con la cuestión porque sabemos la importancia que tiene para la vida de la Iglesia quién es el verdadero Papa. Por eso bien, vamos a seguir hablando mientras Dios nos lo permita y por medio de este programa también, una vez más. Muchas gracias, Estefanía. Quiero que este programa sientas que es absolutamente tuyo porque creo que te lo mereces por cómo también has defendido al Papa Benedicto en la radio, una encrucijada que te hicieron, que fue en fin, pues anticientífica, como le ha pasado a nuestro compañero Arturo, periodista católico, también entrevistaron con razón de el tema de Fratelli Tutti. Pues bueno, en fin, estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar contraargumentaciones que poco o nada tienen de racionales, que poco o nada tienen de el carácter universitario que siempre ha caracterizado, valga la redundancia, a la Iglesia, a la vida de la Iglesia, a poner las ideas encima de la mesa, a no tener miedo a la verdad. Y como decía Chesterton, a amar la verdad hasta las últimas consecuencias. Y me viene muchísimo, y ahora ya te doy paso, pero es que no me puedo callar. Mark Twain cuando decía, es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. ¿Quién engaña, Estefanía? El engañador, el impostor, que ahora está sentado en la silla de Pedro. ¿Mm? Así Es es. más fácil que nuestros hermanos hayan sido engañados por él que convencerlos a nuestros hermanos de que han sido engañados por él. Así es. Porque la capacidad de orgullo del ser humano es mayor que su capacidad para la ignorancia, que es mucha ya. Pero sin embargo, el orgullo está ahí, ¿verdad? Qué tremendo, hermana, qué tremendo. Bueno, no sé si quieres decir algo antes de que comencemos las 10 preguntas que hemos preparado. Bueno, no, comentarte que el hecho de que el libro haya salido por fin a la luz es un gran logro porque lo comentaba yo tal vez en otra oportunidad, un libro recoge en un solo cuerpo toda la información que puede haber dispersa en la web sobre este tema. Entonces, un libro da la seriedad, la credibilidad, la sistematicidad que tal vez no pueden dar otros medios. Entonces, y también, por otra parte, pues es el primer libro, hasta donde yo conozco, es el primer libro que ofrece la prueba jurídica de que Benedicto es el Papa y Bergoglio no lo es, y analiza todos los aspectos, al menos los más relevantes, vinculados tanto con la renuncia o aparente renuncia del Papa Benedicto y la supuesta elección de Bergoglio. Por lo tanto, es un logro enorme que no me corresponde a mí, obviamente, yo soy simplemente un instrumento bastante imperfecto, pero también le corresponde en cierta medida, en tanto instrumentos, a todo un grupo de personas que vienen abriendo camino, incluso desde años 2014, 2015, 2016. Entonces yo creo que ese es un logro de la Iglesia en su conjunto, por los esfuerzos, por las oraciones, por la valentía, y bueno, ya te iré contando más o menos en qué consiste este gran logro. Bendito sea Dios, qué maravilla. La verdad es que me emociona eso que has dicho, ¿no? Es como, esto es un logro de la Iglesia, que por medio de todos los aspectos que tiene la vida de la Iglesia, en todas las partes del cuerpo místico, pues al final pues, nos ofrece esto, nos ofrece esta herramienta que no solamente es bien para nuestro alma, sino que también pues, para todo aquel que la lea, porque es que es la verdad, hermanos. Así que nada, vamos a empezar. Hemos preparado, como os decimos, 10 preguntas en las cuales pues Estefanía pues, va a poder explayarse todo lo que quiera, porque seguro que estáis deseando escucharla. La primera, ¿de qué trata el libro? ¿Cómo lo resumirías, Estefanía? Bueno, el libro tiene un bloque central que se dedica a estudiar como primera parte la renuncia, si fue válida a la luz de las normas del derecho canónico, es decir, si cumplió los requisitos formales y también si se dio en las condiciones de libertad que tienen que darse en un acto como este. A esa primera parte se dedica entonces a la renuncia de Benedicto. En una segunda parte de este mismo bloque central se aborda lo que es la elección de Jorge Mario Bergoglio. Mucho cuidado, aquí anticipo. En la primera parte determinamos que la renuncia de Benedicto fue inválida, por lo tanto él siguió siendo, conservó la titularidad del cargo de papa. En este sentido, nadie más
podía ser electo papa en este cónclave de 2013. Independientemente de que hubiera sido Jorge Mario Bergoglio o cualquier otra persona, nadie más podía ser electo porque ya el cargo tenía un titular. Sin embargo, quisimos examinar también el cónclave para darle una visión de conjunto a este estudio. Entonces, en esta segunda parte miramos cuál era la situación personal de Jorge Mario Bergoglio respecto a la Iglesia, respecto a la fe católica. Aquí analizamos sus antecedentes, un poco su pasado en Argentina, un poco todo este tema de la dichosa mafia de San Galo, que fue, digamos, esta reunión de cardenales para elegir un candidato progresista al pontificado, y examinamos también el cónclave como tal, unas irregularidades que aparentemente se dieron, aparentemente en principio, pero realmente en el libro están corroboradas, y también determinamos que esa elección fue nula por sus propias irregularidades, es decir, hay una cantidad de causales que con toda certeza nos dan a entender que ni Bergoglio es el Papa, ni Benedicto renunció válidamente. Es decir, la sede no está vacante, Bergoglio no es el Papa, Benedicto sí lo es. Ese es, digamos, el bloque central del libro. Ahora, hay unos añadidos importantes que se introdujeron gracias a la intervención del traductor, a la versión portuguesa, que es un primer anexo destinado a las profecías que se han dado a lo largo de los siglos sobre el final de los últimos tiempos en cuanto a la Iglesia y el papado, fundamental. Y esto digo que es fundamental porque la parte canónica es solamente una cara de la moneda. La parte canónica hay que integrarla con la parte profética y con los signos de los tiempos que están ante nuestros ojos de manera cada vez más evidentes. Por lo tanto, este anexo es importante. Y luego hay un segundo anexo que es una lista de todas las personas, tanto clérigos como laicos, que públicamente se han manifestado en adhesión, en comunión con el verdadero Papa Benedicto XVI. Esto un poco para que se sepa que no somos dos personas aisladas las que estamos alzando la voz, es un grupo cada vez más consistente, cada vez más numeroso, somos una verdadera comunidad de fe. Y bueno, esta es, digamos, más o menos la estructura del libro. Tenemos también al comienzo un prefacio elaborado por el traductor a la versión portuguesa. Más adelante, si me permites, te daré un poquito más de detalles sobre el tema porque es muy interesante. Y hay una presentación en la que yo, digamos que planteo los límites de la investigación. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? ¿A qué se va a dedicar? ¿Y qué no se debería esperar del libro para centrar un poco como el contorno del estudio? Esa, digamos, que es la estructura general del libro. Perfecto, perfecto. No tengo nada que añadir, es decir, está clarísimo. Un prefacio, una presentación, las dos partes, ¿no? El tema jurídico, ya solamente demostrar que la renuncia de Benedicto fue incompleta, fue inválida, tal y como normalmente se entiende. Ya bastaría para decir que Jorge Mario Bergoglio no es el Papa, pero es que además la propia elección canónica, mente hablando de Bergoglio, pues fue inválida, ¿no? Por las razones que demuestras en el libro. Que las quiera conocer más a fondo puede ver el vídeo que hicimos o tener el libro, ¿no? Porque está muy claro ya. Además, Estefanía ha hecho más vídeos en más canales y es que lo dejó clarísimo. Y luego esa parte muy interesante, profética, ¿no? Para entender los signos de los tiempos y bueno, pues toda la plantilla al final, todo el ejército que estamos, en fin, pues tratando de transmitir esto a los hermanos. Yo creo que, seguro que tú, Estefanía, ¿cómo? No tenemos esta pregunta preparada, pero ¿cómo te fuiste dando cuenta tú de que esto era así, ¿no? ¿A partir de qué año más o menos? Porque es raro encontrar a alguien que ya en el año 13 lo supiera con total certeza. Yo conozco muchas personas que dicen que ya el mismo día, cuando lo vieron, sintieron una oscuridad. Un servidor también. Yo cuando lo vi dijo que antes de que el pastor bendiga al pueblo, quiero que el pueblo bendiga al pastor. Dije, esto no es así, ¿no? Pero decía, bueno, pues el Papa es Francisco y ya está, ¿no? Pero al final, en mi caso, fue con el tema de las dubias. Ahí fue cuando definitivamente dije, este señor no es de Dios. Pero no sé cuándo te fuiste dando cuenta tú, Estefanía, y bueno, pues cuéntanos. Bueno, la pregunta es muy interesante, ciertamente no estaba planeada y acá me permito pues entonces compartirte una confidencia. Mi proceso de conversión es bien reciente, comenzó a comienzos, valga la redundancia, del año 2017, imagínate, cuando ya había ocurrido la gran tragedia de Amoris Leticia, cuando ya habían ocurrido los dos grandes sínodos contra la familia que convocó Jorge Mario Bergoglio, cuando ya habían ocurrido grandes catástrofes y la iglesia, digamos, la división en la iglesia se estaba haciendo más o menos visible.
De manera que mi conversión va muy de la mano con el conocimiento de estas profecías y con el conocimiento de estas disputas intestinas en la iglesia. Yo llego a la iglesia e inmediatamente veo la división gracias de la mano al famosísimo programa de Un Café con Galán. Ahí es que comienzo a ver, es decir, yo llego a la iglesia y al llegar a la iglesia veo que hay una iglesia con una falsa cabeza. Imagínate lo extraño que es para una persona que está acercándose al Señor, acercándose a la esposa del Señor, ver este panorama. Entonces fue en el año 2017 de la mano de estos programas que me di cuenta. Antes no, porque cuando renunció Benedicto y se escogió a Jorge Mario Bergoglio, mis ojos desafortunadamente no estaban en Cristo, no estaban en la iglesia. Para mí fue un acontecimiento que de hecho yo decía, ¿por qué tanto alboroto? Si un papa u otro da igual, imagínate. Tan ciega estaba todavía en los asuntos del mundo, desafortunadamente. Entonces fue más o menos para responder concretamente tu pregunta en el año 2017, tardíamente. Mi encuentro con el Señor fue en el 11 y gocé del sano pontificado de Benedicto, todavía no asediado por la masonería eclesiástica, año y medio. Y por eso mi estupor fue tremendo, porque yo noté completamente cómo cambió, ¿no? El sentir en la iglesia, ¿no? De un modo traumático. Hasta el punto, bueno, pasé por el seminario, y pasé un año y medio terrible, ¿no? Hasta el mismo año 17. El año 17 a mí me sanó la Virgen en Garabandal, volví otra vez a la gracia y ahí es donde pude, bueno, pues conocer todo el tema de las lluvias y demás, ¿no? Pero no te sientas menos, hermana, por haber llegado en el 17, porque no solo los últimos eran los primeros, no solamente el Señor da lo mismo al que empieza a trabajar por la mañana al mediodía que por la tarde, sino que es Claro. que conozco un montón que han empezado el año pasado, cuando empezaron los Imagínate, confinamientos, ¿eh? imagínate. Que ha sido algo que ha propiciado que se abran a Dios. Y no solo a Dios, sino a los últimos tiempos. Y no solo a Dios y a los últimos tiempos, sino también a darse cuenta de que Bergoglio no es trigo limpio, ¿no? Que es pues, un agente más de este nuevo orden mundial, ¿no? Que está ya pues llevando a término el plan que llevan orquestando pues bastantes siglos, ¿no? En fin, hermana, pues muchas gracias por contarnos brevemente este testimonio que, como decimos, no estaba nada previsto, porque lo que sí que estaba previsto son las siguientes 9 preguntas, la segunda de las cuales es ¿por qué has escrito este libro? Bueno, este libro jamás, pero jamás estuvo en mis planes. Acá me permito hablarte en diálogo fraterno más que como abogada, más que desde el punto académico, desde el punto de vista académico. Obviamente, al darme cuenta de esta crisis de autoridad en la que estaba viviendo la iglesia, la suprema autoridad de la iglesia estaba puesta en tela de juicio, en verdad, si era o no era una autoridad válida. Y esto principalmente por sus actos, por sus declaraciones, por sus palabras, por lo que había hecho Jorge Mario Bergoglio en ejercicio de su supuesto pontificado. Desde el punto de vista material, fue que yo me involucré inicialmente en esto, es decir, desde el punto de vista de qué ha hecho Jorge Mario Bergoglio, las blasfemias, las herejías, todo lo que nosotros conocemos. Desde el punto de vista formal, si su elección fue o no válida, digamos que esa pregunta para mí en ese momento estaba en un segundo plano. Simplemente yo identificaba una persona que incitaba al pecado, incitaba a la criatura a desconfiar de su creador, a alejarse de su creador. Y yo decía, para mí esto es suficiente para no prestarle oídos a una persona que está conduciendo al rebaño hacia el abismo. Entonces el plano formal estaba, digamos que más allá de mi atención. Pero ocurrió a finales del año 2019 que Mauricio Zaeta, a quien tú conoces, tuvo una reunión con un líder de una asociación católica muy conocida en Medellín e incluso a nivel internacional, se llama Lazos de Amor Mariano. En esa reunión, ¿qué ocurre? Claro. Perdón, es que no se ha entendido bien en España. Lazos de Amor Mariano. Seguro que muchos lo conocéis, ¿verdad? Es una bendita asociación. Sí, por favor, continúa. Sí, es una asociación que ha hecho mucho bien, que incluso promueve la consagración al Inmaculado Corazón de María, es una asociación, como dices tú, bendita. Entonces Mauricio se reúne con un líder de esta asociación. ¿Y qué ocurre en esta reunión? Yo no participo de ella, pero me entero de lo que ocurre. Lo que ocurre es que Mauricio le hace ver a este hombre todo lo que se ha hecho en este pontificado y el hombre en cuestión lo que le responde es, Jorge Mario Bergoglio puede ser muy hereje, puede ser muy blasfemo, puede ser lo que sea, pero es el Papa y mientras tú no me demuestres canónicamente que su elección fue inválida,
entonces yo lo voy a seguir reconociendo como papa. Entonces Mauricio le responde, muy bien, es que hay pruebas, es que hubo 2 irregularidades en el cónclave, es que además Benedicto no renunció válidamente. Y a su vez este hombre responde, saca 2 artículos de internet donde 2 canonistas supuestamente demuestran que estas irregularidades en el cónclave no ocurrieron, que se deben a una mala interpretación de las normas, que el cónclave fue perfectamente regular y que por lo tanto Jorge Mario Bergoglio fue válidamente electo. Mauricio no conocía esos artículos de estos canonistas y se quedó sin respuesta en ese momento. En esta reunión lo que hacen es, vamos a dejar para un momento posterior, cada uno consulta por su lado, profundiza más en el tema y nos volvemos a reunir. Mauricio me comenta este asunto y yo obviamente me rasgo las vestiduras, es decir, yo daba por hecho que la elección había sido inválida y no había ido más allá. Cuando a mí me dicen que hay 2 argumentos que hablan de una posible elección válida y que esos argumentos no se pudieron refutar, es decir, a mí se me cae el mundo, se me derrumba el mundo, porque es una cuestión fundamental, es decir, eso no es el verdadero papa. Entonces yo le dije a Mauricio, si quieres te puedo ayudar a investigar el tema. Yo soy abogada, no soy canonista, pero soy abogada y puedo investigar. Desde esa propuesta puedo investigar, mira el resultado que hoy tenemos, un libro, bendito sea Dios, bien completo, donde podemos ver que las irregularidades sí ocurrieron. Esos artículos de esos canonistas presentan graves deficiencias, graves errores, graves falencias, porque los revisé con mucho cuidado. Confronté con mucho cuidado con las normas de la Iglesia que regulan el desarrollo del cónclave, Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, y sí hubo irregularidades, y bueno, y comprobé que el Papa no era el Papa. Así fue que nació la investigación, finales de 2019. Bravísimo, bravísimo. Todavía recuerdo algunos correos así que nos enviábamos y tal. Yo me acuerdo que te decía aquello del latín, ¿no? De que el Papa, no sé si era Urbano VII, que había decretado, sí, Urbano VII creo que era, que había decretado que todo documento oficial papal, si no tenía una redacción perfecta gramaticalmente hablando de la lengua latina y tenía alguna deficiencia por corrupción del lenguaje, quedaba invalidado. Bueno, pues eso al final parecía que no era un argumento, ¿no? Lo que yo a priorísticamente, porque, bueno, pues lo había leído, podía ser una causa de nulidad, esa comisio en vez de comisium, etcétera, que está presente en la declaración de Benedicto. Pues gracias a Estefanía yo de verdad me siento tranquilo porque ella se ha ocupado de hacer una labor absolutamente necesaria para este momento en la Iglesia, para armarnos a todos de argumentos. Por favor, hermanos, acudid a este libro, ¿no? Yo, si te parece bien, Estefanía, también podemos facilitar tu correo a los hermanos para que si alguien quiere alguna consulta sobre este tema concreta, pues te la pueda efectuar. Increíble la historia, ¿no? Todo parte de un deseo puro de 2 personas hablando, como San Mauricio y esta persona de Lazos de Amor Mariano. Oye, mira, es el Papa. Podrá ser muy hereje, podrá ser muy malo, pero es el Papa. Demuéstrame que no lo es. Y gracias a esa, digamos, propuesta, ¿no? O incitación, pues ha surgido todo esto y esperemos que el libro llegue a manos de esa persona que suscitó todo esto indirectamente, Sí, ¿no? y permíteme que se me pasaba como una segunda parte de la historia, es decir, esa investigación que surgió a finales de 2019 se presentó a través de YouTube y gracias a esos videos de YouTube surgió el libro, porque yo pensaba que todo había quedado en los videos de YouTube y hasta ahí se terminaba todo, es decir, lo que se presentó en YouTube fue simplemente como un informe, no estaba todavía estructurado como libro, Mm, sino que fue un informe, se presentó en una serie de 4 videos y mm, hubo una persona justamente del Brasil que vio estos 4 videos y dijo, esto se tiene que convertir en un libro. Y mm, sabes que esta persona del Brasil, obviamente su lengua materna es el portugués, pero entiende español, y esta persona resultó ser nada menos que un ex seminarista. Él estuvo como parte del seminario Mayor San José en Paraguay, que fue erigido nada menos que por el hoy fallecido Monseñor Rogelio Olivieres, mm. de quien dicen que fue un santo obispo. El Papa Benedicto XVI le encomendó, mira esto, le encomendó a este obispo erigir un seminario para, palabras textuales de Benedicto, formar un nuevo clero, formar un nuevo clero. Benedicto, que en 2019 nos decía cómo los seminarios se habían convertido en clubes de homosexuales, en 2000 y pico estaba formando o intentando formar un nuevo clero. Imagínate la significación, el impacto, la importancia de este proyecto que Benedicto dejó en manos de Rogelio Olivieres.
Pues la persona de Brasil que quiso hacer el libro, que vio los programas, hizo parte de ese seminario. Y se dio cuenta de cómo cuando ascendió al poder, de facto, no de hecho, no de derecho, perdón, Jorge Mario Bergoglio, el mismo Jorge Mario Bergoglio se encargó de demoler este seminario. Se encargó de demoler la obra que Benedicto XVI quería hacer a través de este seminario. Mira, qué tan providencial como el Señor, uno de los puntos, que la persona que quiso hacer este libro, Benedicto XVI, Papa Emérito, estuvo de primera mano, tiene un testimonio directo de quién es Jorge Mario Bergoglio. Su testimonio personal lo da en el prefacio del libro. Él asumió este libro como un compromiso también personal, como un compromiso para contribuir a la iglesia, para que todo esto se supiera. Digamos que no sé si tal vez convendría anticipar más detalles sobre la cuestión, eso lo pueden encontrar un poco en el prefacio, pero en últimas, todo este proyecto desde el principio hasta el día de hoy ha sido sin duda guiado por la mano providente del Señor. Increíble, increíble, de verdad, de verdad. Y mayores cosas sabemos de ver, mayores cosas. Hermana, ¿a quién está principalmente destinado este libro? Bueno, mira, yo creería que en primer lugar un objetivo primordial serían los sacerdotes. Sabemos que ellos están limitados por muchas circunstancias, sobre todo los que están a cargo de parroquias, pero ellos son guías y son pastores y de ellos dependen muchísimas almas. Entonces, en primer lugar, quisiéramos llegar a los sacerdotes. Obviamente, este libro va dirigido, como mencionábamos ahorita, a todas las personas de buena voluntad. De verdad, sean laicos, sean clérigos, sea cual sea la posición que cada persona tenga en la iglesia. Ahora, es cierto que el libro tiene un cierto nivel de tecnicismo, porque es un libro de cierto rigor académico que trata temas jurídicos, pero yo traté de hacer más fácil la comprensión a través de ejemplos de la vida cotidiana que pueden encontrar en las notas al pie. Por lo tanto, si hay una persona que no tiene conocimientos en derecho o que no tiene, digamos, formación universitaria, formación superior, podría aún entender el libro si con recta intención en la oración, con mucho esfuerzo, atendiendo a estos ejemplos que se dan para facilitar la lectura, podrían comprenderlos. Sí es un libro que tiene un cierto nivel de tecnicidad, pero no es imposible de entender. Entonces, no es que tengan que ser abogados, no es que tengan que ser canonistas, no es que tengan que ser teólogos. Cualquier persona de buena voluntad debería ser un destinatario de este libro. Y como dices tú, sería bueno que este libro se difundiera entre los miembros del clero, que lo pudiéramos conseguir, regalar, promover, anunciar, para que más personas despierten a la verdad sobre la iglesia. Claro, es que yo creo que es casi imperioso, ¿no? Es decir, hay que comprar uno para uno y otro para los sacerdotes que conocemos que más o menos pueden estar abiertos a esta cuestión, ¿no? Porque sé que hay otros que están tan cerrados que solamente con ver el libro a lo mejor pues hasta les sienta mal o no es su momento, ¿no? Pero hay muchos sacerdotes que están ahí sufriendo por Jesucristo y que no tienen una respuesta que explique adecuadamente lo que están pasando, ¿no? Y bueno, pues creo que es importante que no les cerremos la puerta, ¿no? A conocer esta realidad de este libro. Benedicto XVI, Papa Emérito, ¿en serio? Cuando Juan Pablo II dijo que era un absurdo canónico. Bien, hermana, cuarta pregunta. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribirlo? Bueno, la investigación, como te decía, comenzó en noviembre de 2019. La adecuación a formato de libro comenzó más o menos en junio de 2020. Imagínatelo rápido, porque ya en febrero de 2021 de este año estaba saliendo en Amazon en portugués, en español y en inglés. O sea, fue muy poco tiempo para hacerlo en 3 versiones, en 3 idiomas, para organizarlo como libro. Te cuento que el libro tiene aproximadamente 270, 280 páginas, de manera que fue un tiempo más o menos rápido. Fue año larguito más o menos. Muy bien. Y otra cosa más, ¿qué estudios previos existían sobre el tema? Bueno, existían muchos, aquí quisiera decirte que nosotros somos muy afortunados. En España, en Colombia y en Italia es donde más debates se han hecho sobre este tema. Hay países en donde no se tiene ni siquiera idea o este tema no se ventila públicamente. Hay países donde sobre el tema reina un silencio total y las personas están más bien aisladas. En el caso de España, de Colombia, México tal vez e Italia,
El debate ha sido muy intenso y estudios pues hay muchos, yo podría mencionar muchos nombres, podría mencionar a Juan Suárez Falcó, podría mencionar a Fray Alexis Buñolo de Italia, importantísimo, Mauricio Saeta, que ya lo mencionaba anteriormente, Antonio José Sánchez, incluso tú mismo, tú ya tienes también varios videos o tenías varios videos en YouTube comentando el tema, sembrando pues como las inquietudes sobre este tema. Don Alessandro Minutella en Italia, valiente sacerdote que abrió el camino a todos estos debates. En Estados Unidos, Ann Banhart y Edmund Massa fueron también fundamentales. Ann Banhart tiene un blog, tiene información valiosísima sobre el tema. Es decir, había muchos estudios previos, pero la información estaba dispersa. Entonces, lo que quise fue unificarla y sistematizarla. Realmente, a ver, ¿cómo te digo? Las ideas no fueron mías, muchas de las ideas no fueron mías. Yo lo que hice fue darles una estructura según las normas del derecho canónico, como te digo, sistematizarlas y analizarlas en términos técnicos, pero estudios existían muchísimos, gracias a Dios. Es como, me acaba de venir la imagen, hermana, porque he estado esta tarde en una hamburguesería, porque estamos en la octava de Pascua. Y bueno, pues está muy bien comer la lechuga, está muy bien comer el tomate, está muy bien comer la cebolla, la carne, los panecillos, el ketchup, pero cuando se une todo es una hamburguesa, que está mucho más rico que todas las cosas juntas, unidas por separado, no sé cómo decir. Entonces, tú lo que has hecho ha sido ese menú, has hecho esa hamburguesa, ya has recopilado todas las cosas y lo has sistematizado, lo has aunado, ¿no? Para darle todo pues una coherencia y un mismo corpus, de manera que quien realmente con pura intención quiera conocer sobre el tema, pues tenga una guía segura y luego pues todas las referencias para poder seguir profundizando en el tema, ¿no? Que a mi juicio, por lo que sé, está ya bastante zanjado. Es decir, ahora mismo no hay en vistas una posible refutación, ¿no? Luego hablaremos de eso, pero antes de ello, ¿qué repercusión está teniendo tu libro? Me hablaste que en el mundo anglosajón se habían vendido muchísimos, ¿no? Lo cual te sorprendía mucho. Yo me alegro mucho porque sé que en Estados Unidos hay muchos católicos que están inquietos, ¿no? Con toda la situación actual. Cuando estuve en Roma en el año 19, pues pude entrevistar a varios, están todavía los vídeos en el canal. No solo a Marco Tosati, que era italiano, pues a un Taylor Marshall, a un John Henry Wester o a John Michael Borris, a Michael Matt también. Es decir, pero ninguno de ellos acababa de ver claro esta realidad, ¿no? De que el Papa reinante, de hecho, era Benedicto XVI. Incluso uno de ellos me dijo, bueno, en el caso de que eso sea así, entonces es el peor Papa de la historia, porque está permitiendo todo lo que está permitiendo, ¿no? Y ahí es cuando yo empecé a decir, no, esto no puede ser así, no puede ser el peor Papa de la historia, no. Debe tener un propósito esta renuncia y bueno, pues había hecho ya el vídeo de los 16 paralelismos entre el prendimiento de Jesucristo y Benedicto XVI para hacer ese paralelismo con la pasión de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Como cuerpo místico, pero ya con el vídeo que hicimos tú y yo hace 3 meses, pues pudimos apuntalar un poco más todo eso. Pero en una palabra, hermana, ¿qué repercusión está teniendo el libro en el poquito tiempo que lleva en el mercado? Porque es que prácticamente acaba de salir, como quien dice. Mira, esta pregunta es un poco delicada y amerita unas consideraciones que también son bastante delicadas. Mira, en este momento la Iglesia se aproxima a una situación que va a ser inevitable, que es la formalización del cisma. Esto no lo vamos a poder evitar, esto estaba predicho, esto va a pasar. Cisma, como sabemos, es división, es fractura. Y nosotros sabemos que una de las propiedades de la verdad, y la verdad es la persona de Jesucristo, es dividir. Es decir, la división ciertamente es algo dramático, pero es algo necesario. En la Biblia se nos habla de la división entre el trigo y la cizaña, entre las ovejas y las cabras. Nuestro Señor mismo, la plenitud de la obra de nuestro Señor no se lleva a cabo sin la división. El cisma va a ocurrir. Yo lo que pienso es que este libro está siendo como un granito de mostaza y una especie de acelerador de este cisma. Con este libro se han puesto o han salido a la luz de una manera más clara las posiciones de muchas personas que tienen actualmente una gran visibilidad en la iglesia. Y mira, acá quisiera hacer como una pequeña explicación. Nosotros sabemos que la verdad es una y las posibilidades de error son infinitas en los puntos que no son opinables, sino que son de verdad o error. Ejemplo,
2 más 2, sabemos que la verdad es 1, el resultado es 4. Posibilidades de error, 5, 20, menos 7, 43, infinitas, ¿cierto? ¿Quién es el vicario de Cristo en la tierra? La respuesta correcta, verdadera, solo puede ser una. Y en el libro nosotros demostramos con argumentos que esa respuesta es Benedicto XVI, es el vicario de Cristo en la tierra. Respuestas equivocadas, posibles respuestas equivocadas, las que tú quieras. Desde las corrientes protestantes que dicen que Cristo jamás instituyó un papado, hasta los sedevacantistas que dicen que desde el Concilio Vaticano II o desde la muerte del Papa Pío II en 1958 no tenemos un vicario en la tierra. Hasta los que dicen que el vicario de Cristo en la tierra es Jorge Mario Bergoglio, hasta los que dicen que la sede está vacante desde la supuesta renuncia de Benedicto XVI. Mira todo el posible panorama de error. Mira dentro de este grupo de la cizaña las posibles posiciones equivocadas que hay y la verdad es solamente una. Benedicto XVI. Todas estas posiciones equivocadas, creo que en parte gracias al libro, están saliendo a la luz. Entonces, por hablar en primer lugar de lo bueno, de quienes están en la verdad, de quienes defienden, aceptan la verdad, pues tenemos que hay sacerdotes que han encontrado en este libro un apoyo, un respaldo. Hace poco salía un video de don Alessandro Minutella, que él ha sido un sacerdote muy perseguido, muy atacado, muy valiente, que dijo, salió este libro, es decir, como quien dice, no estoy loco, tuvo que salir un libro del otro lado del océano, es decir, en el continente americano, para que mis argumentos, decía don Minutella, pudieran ser tomados en serio. Entonces, este libro ha sido en buena parte también como un arma de batalla, como un consuelo, un alivio y un apoyo para quienes están del lado de la verdad. También un sacerdote italiano, Enrico, permítame, yo te busco el nombre completo, Enrico Bernasconi, él recordemos que fue excomulgado el año pasado por decir que Benedicto es el Papa, también se ha apoyado en este libro, en una entrevista reciente se apoyó en él. Entonces yo he visto que hay frutos de en verdad respaldar a personas, sobre todo dentro del clero, que vienen sufriendo muchísimo por esta cuestión del Papa. Eso en cuanto a lo positivo. Bueno, y también habría más asuntos positivos que resaltar. No sé si tú conoces, yo asumo que sí, el hermano Alexis Buñolo de Italia. Sí, sí, claro. Bueno, mira, él incluso está teniendo una iniciativa de la que por ahora yo me estoy marginando, pero está tratando de reunir firmas, tratando de que se convoque un sínodo para que se deponga Bergoglio, etcétera, gran parte también apoyado en el libro. Este periodista italiano Andrea Chonchi ha hecho una verdadera cruzada de artículos, de publicaciones en su blog de El Libero en defensa del Papa Benedicto XVI, también tomando como arma de batalla el libro. Anne Banhart, Edmund Massa, personas que ya venían defendiendo al Papa, se han apoyado en este libro. Esto entonces, digamos que por el lado positivo, por el lado del trigo. Ahora, por el lado de la cizaña o de los caminos equivocados, no se trata de señalar a las personas como trigo o cizaña, porque eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero sí podemos reconocer caminos equivocados. Y en estos caminos equivocados, desafortunadamente, he encontrado a una persona o a un grupo de personas que tal vez están desviando la cuestión y no se atreven a declarar y a reconocer públicamente que Benedicto es el Papa. En este grupo de personas encontramos a Monseñor Vigano, a Monseñor Schneider, a Aldo María Valli y a una cantidad de personas que si bien permiten, avalan, aceptan y acogen las críticas contra el supuesto pontificado de Bergoglio, contra sus herejías, contra sus blasfemias, contra todas las desfachateces, no aceptan que se diga que Benedicto es el Papa. Es decir, aceptan que se reconozcan los errores de Bergoglio, pero no que se cuestione su autoridad como papa y mucho menos que se reconozca su autoridad en cabeza de Benedicto XVI. Y tristemente esto lo están haciendo valiéndose justamente del sedevacantismo y de estas corrientes tradicionalistas extremistas que consideran que la falsa iglesia surgió en los años postconciliares, es decir, en la década de los años 60. Ellos lo que dicen es que la herejía, que la apostasía, surgió en esa época y que lo que está haciendo Francisco no es esencialmente distinto de lo que ya se viene haciendo hace tantas décadas. Es decir, para ellos la iglesia fracasó hace tantos años, imagínate, para ellos la iglesia fracasó desde mediados del siglo XX. Por lo tanto,
esas posiciones sedevacantistas no permiten reconocer que Benedicto es el Papa, que Bergoglio es el peor enemigo del pontificado, el peor enemigo de la Iglesia, paradójicamente conducen a avalar este falso pontificado. Entonces, estas personas siguen confundiendo, estas personas que he mencionado siguen confundiendo a la gente. No sé, realmente yo no me atrevo a decir con qué propósito, con qué objeto ellos no le reconocen la autoridad papal a Benedicto, pero ciertamente están en desobediencia, en rebeldía frente al verdadero vicario de Cristo, están llevando a muchas personas a que vayan por este camino de la rebeldía, están, lo tengo que decir con toda la honestidad, aumentando la confusión dentro de la iglesia, es decir, la situación de la iglesia es difícil porque la división interna no está solamente de cuenta de las herejías de Bergoglio, sino también, digamos, por el lado opuesto, por el lado extremo, por el otro extremo, por quienes consideran que todos los papas después del Concilio Vaticano II, Benedicto incluido, están al margen de la tradición de la revelación de la Iglesia. Entonces, el libro ha permitido que estas personas ventilen más abiertamente sus posiciones y también que todos nosotros reconozcamos quién es quién y quién está de qué lado. Muchas gracias, hermana, por compartir todo esto. Lo cierto es que no puedo estar más de acuerdo y estaba recordando permanentemente una anécdota que me pasó hace poco tiempo, hablando con un sacerdote amigo de un amigo. Eh, Mi amigo me había dicho, tienes que conocer a este sacerdote, César, porque es buenísimo, fíjate qué bien celebra, fíjate qué bien predica, y es verdad, qué bien confiesa, y es verdad. Pero estoy hablando 1 hora y media con él por teléfono, ¿no? Explicándole un poquito todas estas cuestiones, el tema del ministerium, del munus, el tema de la renuncia solamente al hablar y al hacer, pero no al rezar ni al sufrir, etc, etc, todo lo que ya un poquito todos medio sabemos, ¿no? Y si alguno le pide nuevas, pues tiene el vídeo que hicimos Estefanía y yo hace 3 meses, ¿no? Bien, pues él me escuchó y me dijo, César, no puedo rechazar nada de lo que me dices y tampoco lo puedo aceptar. Porque yo miro a pastores como Viganó, como el cardenal Sara, como el cardenal Müller, como el arzobispo Schneider, el obispo Schneider, y ellos reconocen al Papa Francisco. O sea, tú fíjate, el argumento suyo era, otros pastores que están por encima de mí siguen a Francisco, reconocen la autoridad, digamos, pontificia de Francisco. Ese era el argumento. Y ahí yo pensé, ay Dios mío, este sacerdote tan bueno está siendo engañado y por medio de él están siendo engañadas todas las almas que entran en su confesionario, que se dirigen con él, confundidas. Yo muchas veces lo he dicho en el canal, hermana, ¿hay confusión? Sí, sí. ¿Dios está confundido? No. Entonces, quien tiene confusión puede salir de ella, porque Dios no está confundido, o es que Dios va a privar de su claridad a un alma que le pide esa claridad. No le va a privar Dios de esa claridad. Y es verdad que todo es gracia, es verdad, pero como decía el padre Jorge Loring, la gracia de Dios no puede trabajar sin tu casi nada, sin la colaboración humana. Dios pone casi todo, tú pones casi nada, pero si tú no pones tu casi nada, Dios no pone su casi todo. ¿Y qué es poner nuestro casi nada, Estefanía? Pues estar dispuestos a morir con tal de no ser engañados, con tal de que prevalezca la verdad, sobre cualquier ámbito de la vida, ¿eh? Empezando con el alma y continuando por el mundo y terminando por las cosas de Dios, que son los 3 campos de estudio de la historia del pensamiento, de la filosofía: el alma, el mundo y Dios. Entonces, me alegro mucho de que haya salido este tema, porque sí, yo soy testigo, hermana, de cómo muchas personas, pues, vamos a decir, vamos a presuponer que con toda la buena intención, pues se dejan arrastrar por este engaño tan seductor que siempre el demonio lo hace con capa de bien, bajo capa de bien, ¿no? Pero es que no se puede afirmar que no existe un salto cualitativo entre errores puntuales de unos seres humanos como fueron Pablo VI, Juan XXIII, Juan Pablo II o Benedicto XVI, unos errores puntuales como también los tuvo el mismísimo San Pedro, ¿vale?
y ya después de ser papa, me refiero, porque las tres negaciones de Pedro sabemos que no era papa todavía, como dice Pastor Eternus del Concilio Vaticano I, el número 14, si no recuerdo mal, dogma de fe que fue, fue, fue Declarado. conferido el sumo pontificado a San Pedro en la triple Ah, afirmación. exacto. Bien, pues sí, hay un salto cualitativo, señores, entre errores puntuales y una pertinaz, persistente, continua y sangrante afrenta de la boca de dragón que tiene Bergoglio, que muestra con sus actos, con sus palabras y sus omisiones, sus pensamientos no los conocemos, por eso juzgamos lo que vemos, lo que es público, como les enseña San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, número 40, cuando es lícito hablar de los errores de otro hermano, cuando son públicos, palabras, pensamientos y omisiones, que cercenan la fe de los creyentes, que ofenden profundamente a nuestro Señor y a los que le aman, ¿vale? Entonces, esto es la verdad. Esta es la verdad. Y todos los que le reconocen, para mí, son falsos pastores, ¿vale? Engañados, seducidos por el mismo demonio o por Bergoglio. Y esto es así, hermanos, es así. Yo ya Y te digo, mira, lo he sufrido mucho, perdona, que me extienda, Estefanía, pero es que esto es un tema que de verdad que me indigna mucho, porque, ¿sabes qué? Mira, yo no soy tradicionalista, Estefanía, ¿vale? Soy tradicional. La palabra tradición viene del verbo latino tradere, que significa entregar. Soy un depositario de algo que me entrega alguien que estaba delante de mí, antes de mí, por encima de mí. ¿Mm? ¿Qué es lo correcto. que se me ha entregado a mí y a ti? Se nos ha entregado la entrega, la tradición. Primero, nuestro Señor se nos ha entregado a sí mismo, ¿vale? Luego, toda la experiencia de la Iglesia, de la vida de la Iglesia y del pueblo de Israel, porque el Antiguo Testamento también fue escrito primeramente en las mentes de los hombres antes de serlo en el papel. También fue transmisión oral, también fue una entrega. Y así el Nuevo Testamento. ¿Mm? Entonces, yo soy tradicional porque acepto lo que me entregan otros, ¿eh? Y lo protejo y lo custodio de los ataques de mi época. ¿Mm? Eso es lo que tiene que hacer todo católico en toda época. Pero es que, ¿sabes qué? También soy moderno y no modernista. No ¿Sabéis modernista. por qué soy moderno, hermanos? Porque Jesucristo vino a hacer no hombres buenos, sino hombres nuevos. ¿Eh? Porque Él es el nuevo Adán y ella es la nueva Eva. ¿Y sabéis lo que Correcto. significa nuevo? ¿Eh? Pues recreado, restaurado. ¿Eh? Algo absolutamente inédito con anterioridad en el tiempo. Él y ella son el límite, el culmen de lo que es ser humano. Por eso a mí cuando alguien dice humanamente hablando, claro, es que humanamente es entendible, digo, no, 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 di mundanamente, por favor, di mundanamente hablando, porque ellos son humanos. ¿Eh? Humanamente hablando no se puede decir para referirnos a algo malo, porque ellos han restaurado completamente lo que es la humanidad. ¿Eh? Entonces, por eso yo soy moderno, porque ellos me han hecho nuevo, no soy modernista. Y por eso yo soy tradicional y no soy tradicionalista. Entonces ese pequeño equilibrio entre ambas cosas es realmente pequeño en número de hermanos. Por eso la Exacto. Virgen en el libro azul habla del pequeño resto. Si ya un resto es pequeño, Estefanía, un resto es pequeño. Tómate los restos, hijo. Un pequeño resto, pues esos son lo que estamos ahí tratando de acoger lo que Dios quiere para nosotros. Y, en fin, hermana, también estoy preocupado por estos grupos, ¿sabes? Y me Y alegro de mira, que tu libro haya servido para que se pongan en evidencia las actitudes de muchos corazones y de muchos de estos grupos. No, Benedicto no es el Papa, no, no sigáis a Benedicto. Bueno, pues tú estás tan equivocado como los que dicen, Francisco es el Papa, Francisco es el Papa. ¿Mm? exacto, nuestro Señor nos llama a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Si pudiéramos utilizar esta pequeña ayuda gráfica para referirnos a la situación actual, pues diríamos que los que defienden a Bergoglio están a izquierda, desviados a izquierda,
pero los sedevacantistas y tradicionalistas extremistas están desviados a derecha. Y tú no están en el centro, en el medio, en el camino al que nos llama el Señor. Y mira que ese ejemplo que tú ponías, exacto, Que es el camino estrecho. estrecho, Sí, el sí, sí. camino estrecho. El ejemplo que tú ponías de ese sacerdote es significativo, porque es cierto, Monseñor Viganó, Monseñor Schneider hablan muchas verdades, hacen unas reflexiones que son valiosísimas sobre toda esta cuestión del nuevo orden mundial, toda esta cuestión de las pandemias, de las vacunas, de las herejías, etcétera, y por eso ganan credibilidad, por eso ganan seguidores. Y precisamente por eso son tan peligrosas sus declaraciones, porque seducen, porque convencen, pero convencen hacia el error en punto del Papa. Y mira, Viganó hace unos meses, bueno, creo que fue, ni hace tanto, creo que fue en marzo, aceptó que posiblemente Benedicto había hecho deliberadamente inválida su renuncia, pero luego, hace poco, ya en este mes de abril, dijo, discutir sobre quién es el Papa divide a los buenos y Ah, cualquier pronunciamiento en este sentido sin que las autoridades de la Iglesia emitan una decisión oficial es precipitado. Es mm, precipitado. Entonces, mira cuál es el mensaje que le está enviando. Es decir, la cuestión de saber quién es el Papa es irrelevante, podemos pasarla por alto. Mucho cuidado, porque es que el reconocer y en adherirnos al verdadero vicario de Cristo se nos va la comunión con la Iglesia, porque ese es el criterio de cisma. Ese es el criterio de cisma. Quien es cismático es quien no se adhiere al verdadero Papa y me da mucha pena, pero con ese comportamiento Monseñor Viganó y los demás están en situación de cisma y están llevando a muchos al cisma. De manera que, como tú lo dices, este libro, digamos que es como una piedra de toque para que se abran estas intenciones. Esperemos. Hace poco le escuchaba yo al doctor Rafael Arango hacer una reflexión hermosa. Él decía, los seres humanos no somos como aviones jet, que vamos hacia adelante a toda velocidad y no podemos reversar. No, todos los seres humanos podemos hacer una pausa, examinar nuestras conciencias ante Dios, pedirle al Señor discernimiento, humildad, valentía y si es necesario reversar. Si es necesario rectificar, rectificar. Si es necesario aclarar, aclarar. Es decir, esta cuestión es muy delicada. Y yo sé que para los cardenales, para los obispos, para los sacerdotes, la situación no es nada fácil, pero yo les pregunto, ¿a qué le temen? Es decir, ¿el temor de Dios no está por encima de cualquier cosa? ¿Le temen, como decías tú al principio, a tener que enmendarse públicamente? ¿Le temen a una represalia por parte de la falsa jerarquía? ¿Y dónde está el temor de Dios? No le temen al juicio inapelable de nuestro Señor, al que están llamados en cualquier momento. En cualquier momento pueden ser llamados a ese juicio. No le temen a eso por encima de todo. Entonces, yo también haría un llamado porque hay muchas personas que yo sé que en sus conciencias y en privado están convencidas de que Benedicto es el Papa, pero por temores mundanos, no humanos, mundanos, no lo declaran abiertamente. Bueno, este llamado pues de todas maneras está pues como en manos de la oración, no depende de nosotros, pero sí es bueno visibilizar toda esta problemática que se enfrenta hoy la Iglesia. sí, me estaba acordando de una cosa, una persona que opinaba diferente a nosotros en este punto, ¿vale? Y decidió dejar de hablar conmigo. Me bloqueó y bueno, pues se cortó la comunicación. Y entonces yo le estaba escribiendo mientras leía su despedida, esto hace como un año por ahí, y, y no lo recibió el mensaje que yo le envié, ¿no? Pero el mensaje que yo le envié decía, quien enseña la verdad no está dispuesto a dejar de hablar a quien está equivocado. Yo lo que veo, Estefanía, es que las personas que piensan que estamos equivocados no han demostrado todavía, no han mostrado todavía un interés profundo, sincero, puro, por sacarnos de lo que ellos consideran un error. ¿Por qué? Porque no han atendido a los argumentos. O sea, no he escuchado a nadie que piense que no, no, el Papa es Francisco. Y esto que dices en este punto, yo, por favor, que alguien me corrija, siempre lo digo en el canal, por favor. Pero es que no puedo, porque no hay manera. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Caricaturizar, se puede obviar,
se puede, en fin, ridiculizar, se puede tergiversar, pero lo que no se puede es debatir universitariamente y científicamente esta cuestión, que por cierto no es de argumentación bíblica, como luego veremos un poco los argumentos que sobre todo se esgrimen contra la tesis de que Benedicto es papa, contra la afirmación rotunda de que Benedicto sigue siendo el papa. Veremos los argumentos que se suelen esgrimir por ahí. Qué tremendo, ¿verdad, hermana? Hay como que hay cardenales en todos los colores, en todos los tal. Unos afirman unas verdades, niegan otras. Unos niegan unas verdades, afirman otras. Entonces, claro, pues así está instalada la confusión, pero no está instalada en el Señor, y tampoco en la Santísima Virgen, y tampoco en aquellos que están dispuestos a morir con tal de permanecer en la verdad. Bueno, veremos a ver qué repercusión sigue teniendo el libro, hermana. Veremos a ver qué repercusión. Yo solo te diría una cosa, ¿sabes? Tú has lanzado la botella al mar y ahora ya tú puedes decir, bueno, Señor, yo he sembrado mi parte, ¿no? Ahora haz crecer tú ese grano de mostaza. Hazlo crecer tú. Exacto. Y en ello Retomando tus estamos. palabras, yo he puesto mi casi nada. Ahora Exacto, nuestro Señor exacto, exacto. pondrá su casi todo. Bendito sea Dios. Bueno, has sufrido, esto es importante, ¿no? ¿Has sufrido, hermana, alguna sanción canónica o eclesial a raíz de la publicación del libro? Hasta el momento no. Hasta el momento que yo sepa, no. Ninguna. Pues qué maravilla. Yo tampoco, ¿eh? Que es una alegría. Yo he tenido algunas persecuciones, algunas cosas, pero no he tenido ninguna sanción, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. Em, no voy a dar más detalles porque no es necesario. ¿Has recibido mensajes de agradecimiento de algún miembro de la jerarquía eclesiástica? Bueno, algún mensaje directo, es decir, comunicación directa conmigo, no. Pero te mencionaba un video de Don Minutela. En este video, creo que fue ayer que lo lanzó, daba las gracias a la autora del libro, al libro mismo, a través de YouTube. Digamos que ese es el único mensaje de agradecimiento de parte de la jerarquía que conozco hasta el momento. Bueno, pues vamos con la novena pregunta, que va a ser bastante importante en el programa. ¿Cuáles son los principales argumentos contrarios a tu tesis, Estefanía, de que Benedicto es el Papa? Bueno, hay varios tipos de argumentos. Hay algunos que yo podría categorizar como de tipo sentimental o basados en falsas informaciones o basados en falsos o indebidos escrúpulos. Por ejemplo, argumentos de tipo sentimental. Benedicto jamás podría haber aparentado o habría podido hacer una renuncia aparentemente válida, pero en el fondo inválida, porque eso significaría que Benedicto a propósito lanzó a la iglesia a la confusión, causó el caos dentro de la iglesia, sería un mentiroso, sería un farsante, y es impensable que Benedicto haya hecho semejante cosa. Ahora, hay otros, en buena parte con falsas informaciones, que dicen Benedicto ha dicho en reiteradas ocasiones que el único papa es Francisco, o al menos, y esto ya sí es verdadero, lo ha reconocido como papa al llamarlo, por ejemplo, Santo Padre, o al convocar un cónclave, o al decir que se debía convocar un cónclave al emitir su acto de renuncia. Y hay otros, hablando ya de los escrúpulos, que dicen algo que yo ya mencionaba anteriormente: mientras no haya una declaración oficial de la Iglesia, no se puede hablar del tema. Bueno, pues todos esos argumentos creo que se caen por su propio peso. En cuanto al porqué de la renuncia deliberadamente inválida, ahora, no es que Benedicto haya querido lanzar a la iglesia a la confusión, no es que Benedicto sea un mentiroso, como lo decimos en el libro. Benedicto estaba sufriendo presiones de distinta índole al momento en que se vio obligado a renunciar. De hecho, todo este plan de lograr que el Papa, de un Papa ortodoxo y fiel a la fe de la Iglesia, renunciara o fuera removido, es un plan que se tiene desde hace décadas, pero que se logró justamente en el pontificado de Benedicto. Y en respuesta a estas presiones, Benedicto lo que hace es una jugada magistral, dando la apariencia de una renuncia válida, pero haciéndola inválida ante el derecho canónico y ante Dios, para así invalidar toda la actuación posterior de su supuesto sucesor en el pontificado, que no sería más que un usurpador. Es decir, esta aparente renuncia es como un renunciar sin renunciar. Como le hago creer a mis enemigos que ganaron,
que me lograron sacar del camino, pero ante Dios no fue así. De manera que todo lo que se haga posteriormente es inválido y la iglesia, la verdadera iglesia, sigue teniendo un sostén, sigue teniendo un vicario que en la oración y en el sufrimiento retrasa la plena manifestación del mal. De manera que la respuesta al por qué de una renuncia inválida deliberada de Benedicto no es la maldad de Benedicto, es todo lo contrario. Son sus intenciones y su sabiduría, incluso la inspiración del Espíritu Santo, lo que lo lleva a tomar una decisión de esta índole. Eso por una parte. Ahora, que Benedicto ha hablado de Francisco como Santo Padre, lo ha nombrado así, esto es cierto. Benedicto, como decía ahorita, renunció sin renunciar. Dio la apariencia de que sus enemigos habían ganado. Por lo tanto, él juega con la ambigüedad, no con la mentira, con la ambigüedad. Entonces, dice que se debe convocar a un cónclave, llama a Francisco Santo Padre, pero por otro lado se viste de blanco, da bendiciones apostólicas, se llama Papa Emérito, cuestión que no existe, asunto que no tiene respaldo canónico. Es decir, entonces da la apariencia ambigua de que hay dos papas enviando el mensaje de esto tienen que investigarlo, tienen que llegar al fondo de la cuestión. Y algunos dirán, es que la ambigüedad es inmoral, no siempre. No siempre. La teología moral de la Iglesia ha enseñado que en ciertas condiciones de extremo peligro para la vida, para la integridad física, donde hay peligro para bienes morales importantes, la ambigüedad está permitida. Ese es el sentido del proceder de Benedicto. Y ahora, Benedicto nunca, y esto César, esto es un error en el que muchas personas incurren, Benedicto nunca ha dicho, el único papa verdadero es Francisco y yo no lo soy. Esas palabras no existen. No existen ni en las cartas de Benedicto, ni en las entrevistas de Benedicto, ni en las declaraciones públicas de Benedicto. Eso es un invento. Es un invento de periódicos de procedencia de la masonería, pero eso no existe en boca de Benedicto. Bueno, eso, perdóname, Estefanía, salió en el Corriere de la Sena el año pasado y el anterior, que pertenece a la afiliación masónica P2, como podéis ver todos en internet. ¿Qué credibilidad le vamos a dar a un periódico sin que me muestre el vídeo? ¿Vale? ¿Qué credibilidad? ¿De verdad le vais a creer a un periódico? En vez de creer las palabras mismas de Benedicto XVI, que dice que renuncia al ministerio, que no renuncia al ministerio de orar y sufrir. Por cierto, a lo mismo a lo que no renunció nuestro Señor durante su pasión, que no renunció ni a sufrir ni a orar. Sí a hablar, sí a enseñar, sí a ejercer de maestro y sí también a obrar y a ejercer de Dios y de médico con los milagros. Si no creéis en mis palabras, creed en mis obras. Cuando ni siquiera creyeron ni por medio de las obras en sus palabras, pues ya, mira, pues creed en mi amor expresado en la cruz y en mi oración en el huerto y por vosotros. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sí, es tremendo. En realidad, pues es que es tremendo, porque por querer defender, digamos, concienzudamente al papado, están atacándolo, en realidad. Por querer defender a Francisco como si él fuera el Papa, están atacando al verdadero Papa y están renunciando a tratar de entender a su Papa. Sí, mira, de hecho en el libro, acá pues el espacio es un poco corto, pero en el libro se hace un análisis sistemático de las declaraciones de Benedicto con posterioridad de la renuncia, sus cartas al cardenal Brandmüller, su supuesta entrevista donde dijo que no había cambiado de vestiduras porque no había otras disponibles, es decir, que no tenía cómo más vestirse. Todas estas declaraciones fueron analizadas en el libro, acá me queda difícil, pero quienes quieran profundizar, allá podrían encontrar pues información. Y ahora, sobre esto de que mientras no haya una declaración oficial por parte de la Iglesia, nosotros no podemos hablar del tema, esto es un contrasentido. Primero, ¿cómo decir esto con el antecedente que tenemos de Santa Catalina de Siena? Recordemos que en este gran cisma de Occidente, cuando hubo hasta 3 papas, 3 personas que reclamaban, reivindicaban el pontificado, hubo 2 santos que abiertamente, sin ningún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de la Iglesia, defendían quién en su sentir y en su pensar y en su razonamiento era el verdadero Papa. Santos, obviamente en esa época, Santa Catalina de Siena era una de esos 2 santas, de esos 2 santos, el otro era San Vicente Ferrer, tenían posiciones contrarias,
porque en esa época era verdaderamente difícil saber quién era el Papa. De hecho, se dice que los sacerdotes celebraban la misa en comunión con quien sea el verdadero Papa, por la dificultad de saber quién era. Pero estos santos nunca se inhibieron de decir quién era el verdadero Papa. Es que formarse un juicio sobre el tema y declararlo públicamente es un deber de todo católico. Y además, ¿cómo esperar que las autoridades de la Iglesia declaren la verdad si nosotros no la evidenciamos? Es decir, para lograr que haya un pronunciamiento oficial, nosotros primero tenemos que hacer una investigación y presentar los argumentos y las evidencias. Tenemos que formarnos un juicio para que ese juicio pueda ser eventualmente acogido por las autoridades de la Iglesia. De manera que nosotros que nos tenemos que callar mientras no haya una decisión oficial es un contrasentido lógico, jurídico y no es cristiano, eso no es católico. Absolutamente no. 1854. Proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Desde 700 años antes, desde España, ya el pueblo lo proclamaba en privado. En Sevilla se forma la primera, la primera congregación cofradía que defiende el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Vale? Entonces, ¿qué, tuvo que esperar el pueblo cristiano a que la autoridad lo proclamara? No, ya lo podía proclamar. Os digo que si estos callan, las piedras gritarán. Y además, si en una cuestión dogmática la Iglesia permitió hablar al pueblo durante 700 años, cuanto más en una cuestión que es temporal, como es quién es el Papa en un momento concreto de la historia. ¿Vale? Y además, señor Viganó, ¿cómo esperar que una autoridad proclame que Benito es el Papa cuando no hay nadie por encima del Papa en este mundo, cuando él es su máxima autoridad? Además, ¿cómo puede Jorge Mario Bergoglio cumplir el cuarto voto de la orden jesuita de la Compañía de Jesús, de obediencia al Papa? ¿Cómo puede ejercitar su ser religioso Jorge Mario Bergoglio? Eso, no sé si lo dijimos en el vídeo pasado, hermana, pero... ¿Y cómo puede el superior de los jesuitas ejercitar su voto de obediencia al Papa si resulta que el Papa es un inferior suyo dentro de la orden, ¿no? O sea, es que es contrasentido del contrasentido constantemente. Y encima nos están diciendo que nos callemos, y encima nos quieren hacer sentir ridículos, malignos, manipuladores, divisores. Pues no, no. No, y mira que también se dice que hay que esperar a que venga otro papa, a que declare y aclare toda esta situación. Mira, yo cómo voy a saber quién va a ser el verdadero papa en el futuro si no sé quién lo es hoy, actualmente. Es decir, si el papa que hoy se hace llamar papa no lo era y nunca lo fue ante el derecho, nombró cardenales inválidamente, que no son verdaderos cardenales, y esperamos que esos cardenales nombren otro papa, pues ese futuro papa será otro antipapa, y esperamos que ese otro antipapa venga a aclarar la cuestión. Esto es absurdo, por Dios, es absurdo. Es tremenda la situación, hermana, ¿eh? Es tremenda. Y es cierto que le ha llamado Santo Padre. Eso sí, eso yo lo he visto en vídeo, ¿sabes? Pero es que también llama Santo Padre a los patriarcas ortodoxos. Y también llama santidad al Dalai Lama. Es el tratamiento de los títulos de los líderes religiosos, ¿verdad? Entonces, cuando Benedicto XVI llama a Santo Padre en el día de su 65 aniversario de ordenación sacerdotal a Bergoglio, dice: Santo Padre, gracias por conservarme la vida. Tú fíjate también qué palabras, ¿eh? Gracias por conservarme la vida. Esto que estoy diciéndole, gracias por perdonarme la vida, ¿no? Bien, está reconociéndole como líder religioso, porque lo es un líder religioso de la falsa iglesia. Bien, luego también hay otros argumentos, no sé si los has escuchado alguna vez, Estefanía. Pedro, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y confirmes en la fe a tus hermanos. Yo escucho a católicos usar argumentos bíblicos para dirimir la verdad de una cuestión que de nada tiene fundamento bíblico a la hora de saber si es o no alguien el Papa. Se basa completamente en el derecho canónico, ¿no? Entonces, por favor, hermano católico, ¿cómo me está justificando una cuestión canónica con la Biblia? Además, cuando Jesucristo le dice eso a Simón, Simón no es el Papa, ¿vale? Porque se lo dice en la última cena. Y Simón empieza a ser el Papa, según el Concilio Vaticano I, en la triple afirmación. Es muy importante eso,
porque el primer papa no negó al Señor, sino que fue Simón, hijo de Juan, que no conocía ni la muerte ni la resurrección del Señor. ¿eh? Que mientras Jesucristo estaba vivo, era Jesucristo el sumo pontífice entre Dios y el hombre, el perfecto. Entonces es que no se puede decir ni que Benedicto esté negando al Señor, ni que Francisco esté negando al Señor. No se puede decir, es decir, no se puede fundamentar todo esto con la Biblia. La Biblia nos puede ayudar a entender precisamente el propósito de todo esto. Pero la pregunta, ¿quién es el Papa verdadero? Se sabe gracias al estudio de Estefanía. ¿eh? Y no hay todavía contraargumentación, hermana. ¿Tú has encontrado a alguien que te haya contraargumentado adecuadamente, que hayas dicho tú, oye, pues mira, esto no lo había pensado, voy a profundizar en esto? Oye, tienes razón, me estaba equivocando, no sé, hermana. Bueno, frente a los argumentos más técnicos del libro que tienen que ver con las palabras munus y ministerium, si Benedicto renunció al cargo o a qué fue que renunció, yo no he encontrado ninguna contraargumentación. Ese es el núcleo del libro. Ese es el núcleo del debate. No he encontrado ninguna contraargumentación. Es cierto que antes del libro habían unos argumentos donde decía que no se había demostrado suficientemente la distinción conceptual entre munus y ministerium, pero esa distinción se demostró en el libro, incluso citando cánones a lo largo de todo el Código de Derecho Canónico, a lo largo de toda la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, donde sí se demuestra una diferente significación de ambas palabras. Entonces, luego del libro, yo no conozco, no he visto ninguna contraargumentación en ese sentido. La espero, es decir, estoy abierta a ella, si la hay, claro que sí, nunca he estado cerrada a ellas, pero no la he encontrado. Como te he dicho, la mayor parte de argumentos que he visto son de tipo sentimentalista y también de un tipo como personalista, pero de tipo jurídico hasta el momento no los he encontrado. Yo, ¿sabes qué me pasa, hermano? Que cuando escucho estos argumentos, no, pues mira, no lo puedo ni aceptar ni rechazar, pero claro, como Viganó dice que el Papa es Francisco, me suenan igual que los argumentos de una persona que no es creyente y me dice por qué no cree en Dios. Como hay tanto mal en el mundo, ¿me explico? O como los argumentos de esos que dicen que son cristianos, que dicen, no, pero hombre, ¿cómo no se casan los sacerdotes? No, hombre, el aborto está muy bien. No, hombre, los matrimonios homosexuales. Los mismos tipos de argumentos a científicos y anticientíficos. Es decir, sin ciencia o contra la ciencia. ¿Vale? Pero no son argumentos racionales. No es. No, 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 no. Y sucede lo mismo, es una especie de papolatría, ¿no? La papolatría no solamente es adorar físicamente al Papa, hay un montón, ¿no? Hice un vídeo al respecto sobre el tema, ¿no? Hay un montón de subapartados que son en sí mismos papólatras, ¿no? Y toda esta realidad hace que yo diga, pues es que parece que estamos en lo cierto, Estefanía. Es que el Papa es Benedicto. Porque es que no hay contraargumentación. Es que la argumentación es impecable. Es que tiene sentido con las profecías. Es que tiene sentido en la teología cristiana. Es que tiene sentido para entender dónde estamos. Y parece que cuando él parta, que de eso trata la última pregunta, ¿no? Es decir, bueno, hoy, podemos decir hoy, que es 10 de abril del 2021, que cuando parta el Papa Benedicto XVI estaremos en sede vacante. ¿Podemos decir eso hoy? Sí, y mira, no es que vayamos a ser sede vacantistas, es que la sede va a estar vacante. ¿Qué son hoy por hoy los sedevacantistas? Como lo decía hace un rato, son los que consideran que desde los años 60, de 1960, la sede de Pedro, el pontificado, está vacante porque todos los papas luego del concilio fueron ilegítimos, inválidamente designados. Esos son los sedevacantistas, los que por varias décadas llevan considerando equivocadamente que la sede está vacante. Cuando muera Benedicto, no vamos a hacerse de vacantistas, sino que la sede va a estar objetivamente vacante. Por lo tanto, vamos a reconocerlo. No vamos a hacerse de vacantistas, vamos a reconocer una situación objetiva de sede vacante. Vamos a ser católicos sin cabeza, católicos sin papa, y esto sí es una situación anormal, pero también estaba predicha. Entonces vamos a estar en sede vacante, como tú lo decías también en otra oportunidad. La mayor parte de la iglesia no va a ser consciente de que la cabeza ha desaparecido, de que se necesitará una nueva cabeza, va a ser un periodo bien difícil
Y de allá, según las profecías, pasaremos al último papa de la historia, que como se nos ha anunciado será Petrus Romanus, cuya designación será misteriosa, no será hecha por hombres, será hecha por el cielo mismo, cómo será no lo sabemos, pero sí, a la muerte de Benedicto, indudablemente la sede va a estar vacante. Sí, maravilloso. Es muy importante esa distinción, ¿no? Entre ser sede vacantista y ser un católico que reconoce que la sede está vacante. En el libro del padre Jorge Loring para salvarte, se nos explica exactamente cuántos y de cuánto tiempo ha sido en la historia de la Iglesia cada periodo de sede vacante. ¿Sabes, Estefanía, que hubo uno de 4 años? Sí, sí, tremendo. Y, y bueno, lo cierto es que yo estoy seguro de que cuando muera Benedicto, todos los males se van a desencadenar repentinamente. No solo con gran virulencia, sino también de forma repentina. Y sí, pasaremos, como bien dices, a un periodo bien difícil, en el cual, como la Virgen nos dijo en la Salet, ¿eh? Ella será nuestro refugio. ¿Eh? Al final solo os quedará la fe, ¿vale? Y bueno, pues lo que tenga que pasar después lo veremos, los que sigamos vivos en ese momento, porque entiendo que entra dentro del plan salvador de Dios para este final de la historia y que de todas se nos escapa a todos. Es decir, vamos a estar como nunca antes absolutamente en las manos de Dios, como iglesia en el desierto, como iglesia maltratada, como iglesia vilipendiada, como iglesia perseguida también. Y en algún momento, debido a que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, el Señor va a tener que derramar sus prodigios y va a tener que, de algún modo, pues darnos las claves y la fortaleza para poder vivir ese tiempo final de persecución del anticristo en la tribulación. Entonces, bueno, estamos ya a las puertas, Estefanía. Yo Sí. de verdad lo veo claro. Quizá nos equivoquemos, pero es la primera vez en la historia, en 2000 años, que estamos diciendo, es ya, los católicos. ¿Eh? Muchos católicos estamos diciendo, es ya. Lo vamos a ver, el retorno de Jesucristo. ¿Eh? Y mira qué importante ese mensaje de esperanza que tú lanzas. Si hoy estamos viendo cómo proliferan y tienen éxito los enemigos de Cristo, que lo tendrán aún más, sabemos que el bien es infinitamente superior al mal. Y si este falso papa usurpador de la sede de Pedro está causando tanto daño, imagínate cómo será Petrus Romanus sirviéndole a Cristo. Imagínate cómo puede ser ese pastor que contra viento y marea va a pastorear al mundo entero en la verdad, a ese rebaño reducido, perseguido, sufrido, humillado en la pobreza, en todas las dificultades. ¿Cómo serán las gracias que nuestro Señor derramará en ese último papa de la historia de la iglesia? Es decir, lo que nos espera es grande. Es bueno cerrar esos programas con esos mensajes de esperanza para no darle más poder al mal del que tiene. O sea, el mal tiene un poder limitado. Sabemos que el demonio es un perro encadenado por Dios. Y si los enemigos están teniendo éxito es para un propósito muchísimo más grande y toda esta maldad va a ser contrarrestada por una medida infinitamente superior de bien. Y este pastor Petro Romano va a sacar la cara por Dios y pidámosle al Señor que nosotros también podamos hacerlo con nuestro testimonio y nuestro martirio si es necesario. Estoy seguro de que el Señor va a superar todas nuestras expectativas y que grandes cosas estamos por ver, hermanos. Es que es así. Es que nos ha tocado vivir el momento más terrible, más traumático, más difícil y al mismo tiempo el más maravilloso que todos los santos quisieron vivir. Entonces, yo, ¿sabes cómo vivo todo esto, Estefanía? Cada día su afán, cada día su afán, porque nos supera tanto desde todos los órdenes que es que, es decir, no podemos aspirar a más. ¿No? Es decir, a controlar el día de mañana, pues no, hija mía. El día de mañana es que se puede ir Benedicto y puede ya empezar a caer meteoritos aquí, a saber, es decir, que es que es así, sinceramente, ¿no? Y sí que quiero dar una pista, una clave, ¿no? Tenemos que hacer todo lo posible, hermanos, para que el Señor en la Eucaristía sea custodiado, sea protegido, sea cuidado, sea refugiado, sea adorado, sea consolado, sea reparado, sea acompañado, sea contemplado, amado y esperado. Tenemos que buscarle un lugar al Señor. Tenemos que hacer todo lo posible para que el Señor en la Eucaristía durante ese tiempo descanse. ¿Eh?
Porque, como dijo el Padre Pío, más fácil le sería al mundo existir sin el sol que sin la Eucaristía. Y a la Eucaristía, que cada vez se le da menos importancia, como dijo la Virgen en Garabandal, nosotros cada vez le tenemos que dar más importancia. La Eucaristía, lo primero. La Eucaristía por encima de todo. Y si nosotros tenemos la posibilidad de custodiar, proteger, acompañar, consolar, reparar, cuidar, amar, adorar, contemplar y esperar al Señor en la Eucaristía, debemos hacerlo por encima del todo. Porque ese es el primer mandamiento de nuestro Señor. Y ahí está el Señor, humildísimamente, siendo el más glorioso, paupérrimamente siendo el más rico y muy vulnerable siendo el más poderoso, porque siendo el primero quiere ser el último. Entonces, yo sé, hermanos, que ese pequeño resto llegará a ser el día de mañana pequeño remanente, traspasar la prueba de la gran purificación, solo si ha estado cerca de la Eucaristía. Sí, Porque sin Él no podemos hacer nada. sí. Entonces, por favor, hermanos, haced lo que podáis para refugiar al Señor, que se dejó refugiar en Egipto. El Salvador se dejó salvar porque su amor le exige compartir con nosotros todo lo que Él es. Y aunque no necesita ser salvado, se quiso dejar salvar por San José y por la Virgen María. Y también hoy nos pide a la Iglesia que le salvemos, ¿eh? Porque Él es el que más va a sufrir la gran tribulación. Si tenéis ocasión de refugiar a Jesús, refugiadlo y seguidle para que podáis decir con el salmista, el Señor es mi refugio. Ni refugios espirituales, sino refugios eucarísticos. Es lo que nos pide el Señor. Ya hablaremos de ello en otro vídeo, pero no sé por qué, hermana, había que comentarlo ahora, porque ahí está el pequeño resto que un día, con la mano prodigiosa de Dios, pasará a ser pequeño rebaño, como dice la Virgen en el libro azul del Padre Gobi. Bendito sea Dios, que no nos va a abandonar. En fin, gracias, Estefanía, por escucharme. Sé que ha sido un vídeo especial este porque en España es muy tarde. He grabado antes un vídeo de 3 horas con María José Martínez Albarracín. Tú has tenido problemas ahí, me has contado con la respiración. Sí. Parece que había alguien que le molestaba que hiciéramos este vídeo, ¿no? Me alegro de que el demonio se enfade con nosotros, sinceramente. Ya sabéis, hermanos, que hace 3 meses cuando grabamos, la pobre Estefanía, los días antes tuvo fiebre, ¿verdad? Estuviste ahí malita de la tripa. Y luego yo, después de grabar el vídeo, ¿eh? Así que si me cuesta respirar los próximos días, ya te lo diré, ¿vale? Muy bien. Sí, Esperemos sí, que sea momentáneo. sí, sí, sí. En fin, hermana. No sé si quieres comentar algo más para terminar después de esto que hablábamos de la Eucaristía o no sé, lo que quieras. Bueno, yo creo que me despediría retomando tus palabras. Lo más importante. Lo más importante es la conversión, la relación personal con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si tenemos el corazón y el alma sucias, nuestro razonamiento no va a poder ver la realidad. Lo primero es tener el alma limpia, porque si no nuestra mente va a estar obnubilada y no va a haber argumento canónico, jurídico, histórico de ningún tipo que valga. Lo principal es el alma y el corazón centrados en el Señor. Y adicionalmente, con esa premisa, con ese presupuesto ya satisfecho, no renunciar a nuestra razón, pensar, no dejarnos engañar, discernir, orar, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, no apartarnos de la iglesia de Cristo ni del vicario de Cristo, ser valientes, defender la verdad hasta la muerte. Amén.
Amén. Bueno, pues muchas gracias, Estefanía, por el esfuerzo que has hecho con el libro, con este vídeo, porque a la pobre la he avisado hoy, porque es que no tenía más días para grabar, hermanos. Y nada, te lo agradezco un montón. Espero que muchos hermanos conozcan este libro, y sobre todo sacerdotes, por favor, en la medida de vuestras posibilidades, si podéis adquirir algún libro para dárselo a un sacerdote. Recordad lo que decía San José María, escriba de Balaguer, y es que los sacerdotes se salvan y se condenan en racimo, ¿vale? Entonces, es que es así. Y ya sabemos el argumento de es que Viganó dice no sé qué, bueno, pues es que mi párroco dice no sé qué, bueno, pues que tu párroco conozca otra versión de los hechos, a ver cuál le consuela el alma de verdad y cuál le deja de inquietar. En fin, hermanos. Gracias, Estefanía, una vez más. Y no sé cuándo nos volveremos a ver. Está complicado porque los planes que tengo ya no son de hacer estos vídeos en directo por Skype. Entonces, me parece a mí que quizá este sea el último, la verdad. Así que gracias por todo y sigue adelante, hermana. Muchas gracias a ti, independientemente de si es el último o no, en la unidad de la oración continuamos. Mis mejores deseos, César. Gracias también por tu esfuerzo. Bueno, mil gracias, que Dios te bendiga. Te acompaño en la oración. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.